Asiento, por favor. Para dar comienzo a la segunda jornada de este curso de verano, cuya primera parte voy a rogar a los ponentes que se incorporen a la mesa. Las ponentes, en este caso. En primer lugar, tomará la palabra Marinieves de la Peña Loroño, técnica de Osalan del Centro de Vizcaya, para hablar sobre el papel de la prevención de riesgos laborales en el marco de la estrategia de especialización inteligente RIS3 en Euskadi. Cogeré ahí. La estrategia RIS3 es una estrategia de especialización inteligente que abarca todos los sectores y son sectores de industria 4.0, de bionanos, de nanos, de fabricación aditiva. Es decir, como la propia definición que daba indica, pues es especialización, pero especialización en un nuevo modelo de sociedad al que aludíamos ayer. Todo esto está muy bien, pero desde el punto de vista de los aquí reunidos debe ir acompañado de una prevención de riesgos laborales adaptada a esa nueva realidad. Para no encontrarnos como nos hemos encontrado hasta ahora, que después de que el proceso productivo de la primera revolución industrial pues lleva ya siglo y medio, alguien piensa que evidentemente se producen muchas enfermedades, muchas lesiones y que hay que poner en marcha la prevención de riesgos laborales. Ahora es un momento en que podemos, en la cuarta revolución industrial, podemos iniciar la prevención desde el inicio de esa revolución. Nuevos modelos productivos, nuevos recursos, nuevas tecnologías. Y lo que queremos es que vaya en paralelo con el necesario desarrollo de la prevención, para no ir a remolque. Desde ese punto de vista, esta estrategia europea RIS3 también tiene una proyección sobre nuestra comunidad y vamos a abordar en esta exposición de Marinieves lo atinente a la prevención en ese ámbito. Bueno, yo voy a empezar explicando un poco qué es la estrategia RIS3, la definición que se hace en Europa de esta estrategia. Luego voy a definir o mostrar cómo va a asumir el País Vasco Euskadi esta estrategia. Veremos qué tipo de riesgos se van a hacer más patentes o no, van a cambiar. Y bueno, la verdad es que lo de la prevención se me queda cortito porque se va a resumir prácticamente en una palabra casi. Pero bueno. Bien, la Comisión Europea ha decidido que hay que concentrar los recursos en investigación, desarrollo e innovación y que hay que hacerlo en las áreas que son competitivas para las zonas donde se quieren hacer este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces hay que concentrar tanto los recursos personales como los financieros, y lo que quiere es que hasta ahora, como es bien sabido, la Comisión ha dado un montón de dinero en determinados temas que se consideraban de interés para Europa. Y en muchos casos lo que hacían las regiones o los diferentes países de la Unión Europea era engancharse a esas fuentes de dinero, y muchas veces la actuación o ese dinero que se había consumido se quedaba en un proceso previo de investigación que no pasaba a la sociedad o no pasaba a la industria, y por tanto se estaba convirtiendo en un gasto inútil que no llevaba a nada. Entonces la Unión Europea se plantea otro tipo de actuación, y entonces crea las estrategias regionales de especialización inteligente, que se llaman las estrategias RIS3, que lo que quiere es que cada región o cada país que se acoja a este tipo de estrategia pues tiene que hacer una agenda en la que se tiene que centrar el apoyo político y las inversiones en las prioridades y retos y necesidades clave de esa región o de ese país. Y tiene que basar todo el desarrollo en el conocimiento. Ahora todo hay que basarlo teóricamente en el conocimiento. Además hay que aprovechar, o en esa agenda lo que hay que intentar es aprovechar
todos los puntos fuertes y ventajas competitivas que tiene la propia región, que tiene el país, o sea, no intentar imitar lo que hace otro país porque te parece muy bonito o porque te parece puntero, cuando resulta que, digamos, que en la estructura industrial económica de tu país o tu región, pues ese tema nunca ha tenido actuaciones y no tiene histórico y tampoco tienes nada para eso y tendrías que empezar de cero, ¿no? Entonces eso es lo que no quiere la Unión Europea. Además, en esta estrategia, por supuesto, se tiene que respaldar la innovación tecnológica y lo que quieren es, además, impulsar no solo la entrada de dinero público, que sería incluso el de la propia Comisión, sino que también quieren que en este tipo de actuaciones se implique el sector privado, se implique la industria, etcétera, etcétera. Además, quieren que esté involucrada también toda la sociedad, no solo, digamos, la parte financiera y la parte industrial, digamos, los empresarios, pero no quieren que estén implicados pues la sociedad civil, los sindicatos, etcétera. Y evidentemente, si todo se basa en el conocimiento, pues nos tenemos que basar en la evidencia. Tenemos que actuar a partir de datos que confirmen una actuación válida. Bien, entonces los objetivos de esta estrategia es convertir la innovación en una prioridad en todas las regiones europeas y crear sinergias dentro de las propias regiones e incluso no solo en la región que decide llevar un tema, sino también ponerse en contacto con otras regiones que han decidido pues avanzar en las mismas áreas y, digamos así, consumir menos recursos porque no van a investigar o no van a hacer dos regiones diferentes lo mismo. Por otro lado, es mejorar la gobernanza de todos los implicados, digamos que se cree, digamos, una manera de actuación, se creen grupos de actuación, se defina cómo hay que trabajar, cómo se deben hacer las cosas. Evidentemente, si la estrategia está dirigida a una determinada zona, a un determinado país, a una determinada región, pues lo que tiene que intentar responder esta estrategia es a los retos económicos y sociales que tiene la propia región. Además de intentar mejorar las conexiones internas y externas de la región y acumular una masa crítica de recursos. Y, evidentemente, lo mismo que quiere introducir el sector privado, pues en estos recursos que quiere acumular tienen que ser también públicos y privados. Bien, además, la Comisión Europea les dice a las regiones que se quieren integrar o que quieren actuar dentro de esta estrategia, en principio, cómo lo tienen que hacer. Entonces, bueno, pues define que hay que definir la región que asuma, en este caso sería Euskadi, tiene que definir las prioridades de su zona, donde tiene ventajas competitivas. Tiene que hacer investigación e innovación, tiene que incluirlo dentro del marco estratégico de la región. Luego veremos que, como lo menciono más tarde, pero bueno, que el País Vasco, Euskadi, tiene un plan de ciencia, tecnología e innovación y tiene que implicar la participación, como hemos dicho, de todos, tanto por la parte política como por la parte industrial, la parte educativa, las universidades, los centros tecnológicos y, en principio, la sociedad en general. Y entonces aquí, en este entorno, se define lo que llaman la hélice cuádruple, en la cual en el entorno participativo, pues bueno, aquí se recoge un poco lo que he comentado, ¿no? Pues que tienen que estar todas las patas de la sociedad involucradas en la definición de la estrategia nacional o regional. Bien, en Euskadi, como he dicho, se ha definido un plan de ciencia, tecnología e innovación, y en ese plan, lo mismo que la estrategia general, se define que la economía, todo lo que sea, las actuaciones están basadas en el conocimiento, pues en este plan también se define que la economía tiene que estar basada en el conocimiento. Y este plan define una misión, que es mejorar el bienestar, el crecimiento económico sostenible y el empleo de la sociedad vasca mediante una política de investigación e innovación basada en la explicación inteligente y la mejora de la eficiencia del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esa es la misión que define el plan de Euskadi de ciencia, tecnología e innovación. Bien, este plan está basado, o digamos, sigue las líneas que han definido la Estrategia 2020 europea y también el Horizonte 2020 europeo. Y la estrategia del 2020 lo que habla es de que tenemos que definir o generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, un crecimiento inteligente porque está basado en el conocimiento y en la innovación, que mejora y que exige una mejora de la educación, de la investigación e innovación, y que además está muy relacionado con la sociedad digital. Sostenible porque tiene que realizar un uso eficaz de los recursos,
que es también una de las cuestiones por las cuales se dice que en el RIS3 lo que hay que hacer es, digamos, actuar sobre los puntos fuertes de la propia región donde se va a implantar, porque así, digamos, que el uso de los recursos va a ser más eficaz, y luego además tiene que ser integrador, porque lo que va a intentar buscar es que aumente el empleo y que haya una mayor cohesión social. Y en el Horizonte 2020, que también está relacionado con la Estrategia 2020, pues lo que exige es una ciencia excelente, una industria competitiva y la respuesta a los retos sociales de la región donde se aplique, ¿no? Entonces, estas dos estrategias están relacionadas con el RIS3 y evidentemente tienen que estar relacionadas con el plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que exige la estrategia RIS3 en Euskadi y por tanto, digamos que el plan ha decidido, Euskadi ha decidido seguirlos. Bien, de la manera que se define la estrategia RIS3 cómo hay que actuar, el País Vasco ha actuado de esa manera. Se crean unos grupos directores de la definición de la estrategia, en la cual como cabeza está el gobierno, entran los grupos industriales, los clústeres industriales, entran sectores sociales, entra la educación, entran las universidades, los centros de investigación, y lo que se ha hecho es buscar en el tejido industrial de Euskadi cuáles son las áreas de oportunidad que tiene para aplicar esta estrategia, ¿no? Entonces, en principio, lo que ha definido o lo que ha considerado Euskadi que las áreas de oportunidad que tiene son temas de energía, la fabricación avanzada y las biociencias. Dentro de las biociencias ha definido los alimentos y la salud humana como parte importante. La fabricación vamos a verla después, y en energía lo que muchas de las partes que ha requerido, o donde se quiere dirigir, es en las energías renovables. Además de definir las áreas importantes de oportunidad, que son estas tres que en la transparencia aparecen con ese color rosita, pues también ha definido otras áreas que son, digamos, nichos también de oportunidad, que están relacionados con el ocio, el entretenimiento, la cultura, la planificación y los ecosistemas, ¿no? Pero digamos que la prioridad que tiene en estos momentos Euskadi son las tres zonas rojas. Bien, y en la zona de la fabricación avanzada también ha definido determinadas cuestiones, y una es pues la fabricación aditiva, los bienes de equipo, el transporte, los metales y relaciones multisectoriales, que como ya sabemos pues en estos momentos hay mucho que se utilizan siempre las palabras inglesas, pero vamos, es lo que toda la vida se ha hablado de la subcontratación, que ahora se dice outsourcing, que parece que queda muchísimo mejor, ¿no? Y que exige la relación entre muchos sectores para realizar una única actividad. Bien, dentro de la sección de fabricación avanzada, digamos que se plantean también esta serie de cuestiones en la cual, bueno, pues entran los nuevos materiales, los nuevos equipos. Creo que no se ve muy bien, pero bueno, la foto está sacada de la imagen está sacada de la página de la SPRI, que es la que, digamos, hace publicidad de la estrategia RIS3, porque ha colaborado con el gobierno para realizarla. Y bueno, y también en el tema de la fabricación avanzada, una de las cuestiones entra también en juego con la energía, porque lo que también se quiere es que el recurso energético se utilice de la mejor manera, y entonces parte de las actividades que están relacionadas con el área de energía también relacionan con la fabricación avanzada. Bien, como ha mencionado Javier en la introducción de esta mañana, pues bueno, vamos camino de la industria 4.0, ya hay empresas que están en el 4.0, y parte de esta estrategia RIS3 en Euskadi pues está relacionada con la consecución o con los logros de una industria 4.0, que como veis pues bueno, exige materiales y procesos avanzados, exige sistemas de fabricación flexibles y nuevos, una eficiencia energética, una fábrica digital y conectada. Y bueno, y en la línea de abajo, pues también exige, en la línea inferior, como vemos, exige nuevo talento, con lo cual es también la implicación que hemos comentado al principio, que no solo es, digamos, del sector económico y del sector industrial y del sector político, sino también hay que introducir toda el área educativa, porque, digamos, los requisitos que va a exigir el desarrollo de las nuevas actividades o de lo que vayamos a hacer, va a también requerir que los trabajadores tengan nuevos conocimientos y nuevas actitudes o activaciones. En el área de la energía,
Se define como que el vector energético, la electricidad como el vector energético básico de Euskadi, y lo que se pretende además es una conexión con todas las redes integrales. Y lo que va a pretender también es, además de utilizar las energías renovables, también va a tener en cuenta nuevos, digamos, zonas de conseguir la energía, ¿no? Estamos planteando todos conocemos los parques eólicos, pero ahora se está hablando de poner los parques eólicos en la mar, con lo cual ya tenemos una cuestión diferente. Se está hablando de hacer ya que la energía obtenida de las olas no sea un proyecto de investigación, sino que sea algo ya básico en la producción energética. Y luego, pues bueno, de momento dependemos todavía del petróleo y del gas. Entonces, bueno, en Euskadi se plantea hacer una exploración no convencional de este tipo de combustible. Además, lo que se quiere es que todo eso esté integrado, o sea, que tengamos una red que sea capaz de recibir y de conectar todas las fuentes energéticas, de manera que podamos utilizar las fuentes energéticas en un momento determinado. Y en algunos casos, pues además no solo puede requerir también disponer de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. Tendremos que automatizar y digitalizar las redes, tendremos que tener sistemas avanzados de medida, que se pueda medir el consumo, que se pueda medir la producción a distancia, y también, digamos que dentro de esta estrategia se quiere introducir el vehículo eléctrico como algo de mayor uso dentro de los territorios, ¿no? Y por último, pues bueno, también estaría todo ello asociado a una buena eficiencia energética y a un aprovechamiento máximo de los recursos y de la energía conseguida. Y por último tendríamos la salud. La salud, por un lado, está en la lucha contra determinadas enfermedades en general. Algunas de las enfermedades pues son enfermedades raras, en las cuales pues la investigación no se hace pues porque, digamos, no es muy cara y la repercusión que pudiese tener es baja. Estaría incluido ahí el tratamientos específicos, y luego otra área de aplicación de esta estrategia estaría ligada a una alimentación, buscando una alimentación saludable. Como en la parte de la energía he visto que aparecía Energibask, aquí aparece Biobask, hay otra agencia que es Innobask, hay otra que es Nanobask. Tenemos un montón de agencias, digamos, que son la cabeza y que son las que engloban los clústeres en los cuales se están uniendo las empresas relacionadas con estos temas y que un poco están dirigiendo o enfocando la estrategia que se va a seguir. Bueno, en el tema de Biobas o de la estrategia asociada a las ciencias de la salud, pues bueno, ayer ya nos dio una pincelada Eusebio Gainza. Bueno, pues estarían los nanoantibióticos, desarrollo de tejidos, tratamientos específicos, manipulación de agentes biológicos, etcétera, ¿no? Y ahí aparecen, como veis, las enfermedades raras y algunas de las cuestiones que se quieren incluir dentro de esta estrategia. Y entonces lo que se quiere con esta estrategia es, en Euskadi es la estrategia general, pero en Euskadi también ha asumido estos objetivos. Sería una transformación productiva, una mayor competitividad en las empresas, una generación de empleo y un bienestar de la sociedad. Y como veis, en ningún momento he hablado de prevención de riesgos laborales, de seguridad y higiene laboral, industrial, de ergonomía, de psicosociología, porque creo que en todos los textos que me he leído para preparar esta ponencia no la he encontrado ni una sola vez. Pero la prevención de riesgos laborales, como todos sabemos, tiene como fin la salud de las personas, intenta evitar los accidentes y las enfermedades laborales, busca el bienestar de la población trabajadora y por ende la repercusión de un bienestar en la población trabajadora va a tener su efecto en la población general, y también lleva asociado una mejor competitividad de las empresas y una generación de empleo. Y además de esta teoría que todos conocemos, el País Vasco tiene otra estrategia, que es la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que tiene también una visión que dice que un entorno de trabajo saludable como parte de una vida saludable. Por lo tanto, dentro de todas las actuaciones que debiera tener el País Vasco, Euskadi, no solo tendríamos que tener en cuenta la estrategia del RIS3, sino que también tendríamos que tener en cuenta la estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo, que también tiene otras cuestiones, además de, digamos, la visión global, que es
el entorno de trabajo saludable como parte de una vida saludable, pues busca que la seguridad y salud laborales sean un rasgo cultural del entorno del País Vasco, que como digo, yo os digo que no lo he encontrado en la estrategia RIS3. Quieren que la prevención de riesgos laborales sea también una característica de excelencia, o sea, no solo el conocimiento, la ciencia, la innovación, la tecnología tiene que ser una característica de excelencia, sino que la prevención de riesgos laborales también tiene que ser una característica de excelencia para que las empresas vascas estén en un tejido empresarial sostenible, competitivo y moderno. La administración tiene que poner en valor la salud y la seguridad laborales. En el ámbito de RIS3, hasta donde yo sé, Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, no ha participado, que sería en principio la parte de la administración que tiene como fin poner en valor la seguridad y salud laborales en la sociedad. Y también la seguridad y salud laborales tiene que tener la capacidad de hacer frente a los nuevos retos. La sociedad tiene que tener capacidad para hacer frente a los nuevos retos de la seguridad y salud laborales, la prevención de riesgos laborales, que sería algo que nos va a generar la estrategia RIS3. Las nuevas tecnologías, todas las innovaciones van a tener pueden tener una influencia en la prevención de riesgos laborales. En algunos casos será para bien, porque nos pueden eliminar algún riesgo, y en algunos casos pues igual no tan bien. Bien, en esta nueva estrategia y en estas nuevas tecnologías e innovación, pues yo aquí he mencionado algunas de las cosas que nos podrían surgir. Unas son, en principio, nuevas materias primas. Tenemos nanomateriales, que es muy amplio. Tenemos nuevas sustancias. De esas nuevas sustancias pueden subir nuevos polímeros, o de las sustancias que ya conocemos pueden surgir nuevos polímeros. Estamos hablando de biomateriales. Ayer nos hablaron de los nanoantibióticos. Todos ellos tienen o podrían estar sujetos a una cierta normativa. Ahí abajo yo he puesto el logo de la Agencia Europea de los Agentes Químicos, de las Sustancias Químicas, la ECA, que tiene una normativa que exige que toda nueva sustancia que se pone en el mercado tenga que estar registrada y tenga que cumplir una serie de datos. Y tenga que tener una serie de estudios que permitan asegurar que, una vez puesto en el mercado, conocemos los efectos que va a tener esa sustancia sobre la salud humana y sobre el medio ambiente, y que además, si tiene unos determinados riesgos y determinadas condiciones, están obligados a decir qué medidas preventivas debiéramos de utilizar para evitar los riesgos asociados a ellas. Pero como toda normativa que todos conocemos, hay excepciones. Entonces hay determinadas cuestiones que la ECA no contempla. Y las que contempla, o podría llegar a contemplar, pues tienen, vamos a decirlo, un coladero. Porque, por ejemplo, yo utilizo una sustancia que la voy a utilizar como nano, pero como yo no la vendo como nano y la puedo vender como que es un reactivo de laboratorio, a mí no me importa que luego en el laboratorio lo muelan o la sometan a otro tipo de proceso y el material que yo le he vendido como algo que no es nano se utilice como nano. Pero como lo utilizan como un reactivo de laboratorio porque son pruebas de laboratorio, pues ya en la ECA no consta que ese material se suministra o se utiliza en nano. Y es una de las cuestiones, por ejemplo, de las que se queja la agencia, de las que se queja la ECA, que dice que se conoce de muchas sustancias que se están manipulando en forma nano, pero que hay pocos datos en la agencia registrados en relación al número de sustancias que utilizan como nano. Y además, aunque las fabriquemos como nano y se utilicen como nano, si yo fabrico menos de 1 tonelada, tampoco tengo que ir a la ECA, porque el límite es 1 tonelada, salvo que sea una sustancia muy peligrosa, pero que no suele ser el caso. Con lo cual, pues bueno, no todo nos casa. Con los nuevos polímeros sucede lo mismo. A veces es muy difícil saber si el polímero hay que registrarlo o no, porque teóricamente lo que hay que registrar son las sustancias. Entonces, si el polímero está formado por sustancias ya registradas, que lo amplíe. Perdón. No me da cuenta. Si
si hay que registrarlo o no. El lunes o el martes antes de venir hacia aquí, o el miércoles antes de venir hacia aquí, tuvimos una reunión con unos investigadores y nos plantearon una cuestión y lo que yo les pregunté, dice, ¿y esto lo tenemos que registrar? Entonces la pregunta es que ellos no lo saben y habrá que preguntarle a la ECA a ver si hay que registrarlo o no. Entonces hay dudas entre lo que hay que registrar y no hay que registrar. Los antibióticos no van por el registro de la ECA, ya va la segunda. No van por la ECA porque los antibióticos tienen normativa específica, con lo cual habrá que ver la normativa específica de antibióticos que dice sobre los nanos. Y los biomateriales, pues estamos ahí en un más mix, porque biológico y químico, pues tendremos otro problema, porque la ECA es químico muy químico y los bios, pues ahí tenemos el... Bien, además de nuevas sustancias, nuevos materiales, nuevas cosas, pues tenemos nuevos equipos. Tenemos equipos aditivos, tenemos robots, tenemos cobots, tenemos nanobots. Los cobots son los robots colaborativos, los nanobots son los robots nano que están asociados a las ciencias de la salud, que dicen que nos van a meter un robotito dentro del organismo y van a mandar lo que quieren mandar al sitio justo para que no se nos contamine el resto de cosas. Y todo ello puede llevar asociado la creación de nuevos procesos. El otro día, por ejemplo, Osalan pertenece al Grupo Europeo Safera y en el Grupo Europeo Safera, TNO, un centro de investigación holandés, habló del tema de los robots y de los cobots. Y entonces, uno de los problemas que hay en este momento es que la directiva de máquinas, el decreto de máquinas, no incluye claramente los robots. Entonces, es lo que decían ellos, y menos los cobots. Entonces, que teóricamente tendrían que hacer una modificación. Eso lo planteó TNO, había gente que no estaba de acuerdo, que decía que el robot no deja de ser una máquina y por tanto se puede incluir dentro de ese tipo de cuestiones, dentro de esa directiva, vamos a decir. Pero sí es cierto que determinadas máquinas que se puedan incluir van a incluir nuevos procesos o por lo menos nuevas relaciones con el usuario o con la población trabajadora, el colectivo trabajador que desarrolle su actividad dentro de esa planta, ¿no? Con los riesgos que eso podría suponer en algunos casos. Bien, en el caso de la energía, pues estamos hablando de fuentes nuevas, que supone nuevas localizaciones y algunas de ellas, pues bueno, que están hemos dicho que son en el mar, a cierta distancia de la costa, lo cual eso también va a suponer nuevas exigencias a las personas que tengan que desarrollar en algún momento dado su actividad allí, si es que en algún momento es necesario. Bien, y en la industria 4.0 se habla de estos 7 puntos o 9 puntos que están aquí, con la nube, la ciberseguridad, el Internet de todas las cosas, las simulaciones, sistemas autónomos, realidad aumentada, la fabricación aditiva. Todo ello también va a hacer que las actuaciones dentro de la industria sean diferentes, la recogida de datos sea diferente, las actuaciones sean diferentes. En algunos casos va a permitir obtener mucha más información antes y en unos casos podríamos incluso evitar saber antes de tiempo que la máquina va a fallar, qué tipo de fallo puede tener, lo cual eso podría evitar un accidente en el cual podría haberse implicado una persona, con lo cual, bueno, tiene sus ventajas, pero en algunas cuestiones pues puede tener sus desventajas, porque el tema de la ciberseguridad va a ser muy importante porque vamos a tener que tener todos los sistemas que están interconectados, asegurados o de manera segura para evitar una intervención extraña para que no se produzca un fallo dentro de la actuación. Bien, entonces toda esta actuación, o digamos toda esta estrategia, debe llevar implicada una prevención de riesgos laborales previa, digamos, al desarrollo. En todos los casos, cuando se habla de lo nuevo conseguido, todo el mundo te habla de la fase productiva. La reunión que tuvimos, que he comentado, donde se habla comentamos si había que registrar la sustancia, era necesario registrar la sustancia, nos dijo que de prevención prácticamente no habían hecho nada, estaban solo viendo si el proceso productivo era válido o no con el cambio. Y aquí pasa lo mismo. Aquí, en la última bienal, te empiezan a contar cómo funciona la máquina, y la máquina es una maravilla, pero no conseguí que ni una vez el que me contaba cómo funcionaba la máquina me dijera nada, absolutamente nada,
sobre prevención o sobre la seguridad y salud de la máquina en relación a los trabajadores. En una de ellas, además, era una máquina de fabricación aditiva que se iba a hacer mediante soldadura para hacer piezas relativamente simples, pero que se podían hacer de gran tamaño, con lo cual se evitaban se podía evitar hacer esas piezas utilizando pues los tornos de toda la vida con la eliminación de material, con lo cual eliminaríamos ese riesgo. Se podía evitar incluso procesos de forja y en algunos casos fundición de pieza simple, porque la pieza era simple. Entonces, para que la soldadura no se le oxidase, la soldadura se hace dentro de una cámara, es una máquina cerrada, y se hace en atmósfera de gas inerte, con lo cual pues bueno, no se les oxida la pieza, y entonces el problema es cuando se saca la pieza. Entonces, como introducir el gas inerte es muy caro, se ha diseñado la máquina de tal manera que cuando hay que extraer las piezas la cámara, digamos, se mueve, se crea una cámara menor por la que pueden extraer las piezas, y como la cámara es menor y se ha intentado llevar todo el gas hacia el interior, cuando se abre la puerta para sacar las piezas no sale gas inerte, que dentro de lo que cabe es uno de los menores, pero si saliese mucho te roba el oxígeno y te puedes caer un momento que te ahogas. Entonces, cuando le pregunté qué pasaba cuando abría la máquina, él me contó lo de que se hace la segunda cámara, tal, y que así se ahorra mucho porque no se pierde gas. Pero me dijo que venía muy bien para que el que abría la puerta no se llevase un chute bueno. Entonces, o sea, digamos que se lo puse como se ponían a Fernando VII, que decían, pero tampoco. Y en otra máquina me pasó lo mismo. Le pregunté qué pasa cuando abren la máquina. Era otra máquina distinta, en otro modo más convencional, el tipo de innovación era diferente, pero la máquina en principio era una máquina más convencional. Y cuando le pregunté me dice, no, eso lo ponemos si lo pide el cliente. O sea, es algo que lo debiera de tener la máquina per se, o sea, no es que lo pida el cliente. Si la máquina tiene que quitar los riesgos, los tiene que quitar el diseño. Entonces, en algunos casos, por casualidad, podemos eliminar algún riesgo porque cambiamos el proceso, entonces podremos eliminar riesgos, pero en otros casos lo que puede ocurrir es que haya mayor presencia de riesgos conocidos. En estos momentos, en el tejido industrial, pocas veces se habla de campos electromagnéticos. La mayoría de las veces, cuando te hablan de los campos electromagnéticos, es porque han visto la torre de telefonía, que la tienen allí y la ven por la ventana. Pero hay empresas que utilizan microondas, que utilizan otras cosas. Parece que no preocupa mucho, pero claro, aquí vamos a tener todo interconectado. Vamos a tener más wifi, vamos a tener más bluetooth, vamos a tener más cables, vamos a tener más riesgo de campo electromagnético, de exposición al campo electromagnético. Los robots no se cansan nunca, pero nosotros sí nos cansamos. Entonces eso puedes crear. Por supuesto, el muñequito ese que muerde el lápiz está muy frustrado porque el de al lado no se cansa y él sí. Entonces, bueno, eso también puede hacer que ciertos riesgos psicosociales se hagan más patentes en determinadas actuaciones, porque, digamos, tenemos la frustración de que nosotros no podemos seguir el ritmo de lo que tenemos al lado. Podríamos tener riesgos ergonómicos. En estos momentos hay empresas donde tienen un robot y la altura de actuación, la zona de trabajo está a la altura del robot y no está a la altura de la persona que está al lado. Entonces, dependiendo de la altura que tenga, pues lo tiene un poco complicado. Entonces, el diseño muchas veces se hace pensando en la máquina y no se hace pensando en el trabajador o en la trabajadora. Y luego he puesto lo de aparición de nuevos riesgos, que puede ser que es el mismo riesgo pero generado por otra cosa, porque la aparición de nuevos riesgos la había puesto pensando en las nanopartículas, pero la nanopartícula lo deja ser un químico y entonces es un químico de otra manera. Que en este caso, además, si la nanopartícula tiene un efecto muy especial y hay que considerarlo, lo que habrá que hacer es que en este caso rompe el paradigma actual de la higiene industrial y tendremos que buscar nanos siempre. Pero bueno, ya cuando decidan al final cuál es el problema de las nanos, qué hay que medir de las nanos, que igual nos lo cuenta Pilar luego, igual podremos llegar a alguna conclusión sobre las nanos. Bien, y entonces, como he dicho, la palabra que definiría qué es lo que tenemos que hacer es diseño. El diseño del equipo, el diseño del proceso, el diseño de la actuación,
No solo tiene que pensar en digamos, la competitividad, la eficacia, la mejora, la innovación, sino que todas esas cosas tienen que estar también pensadas desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. O sea, todo lo que diseñemos, todo lo que innovemos, todo lo que busquemos, tiene que incluir en esa fase como una prioridad la prevención de riesgos laborales, la salud y la seguridad de las personas trabajadoras. Y si en el diseño no conseguimos evitar, en el diseño del proceso no conseguimos evitar todo eso, pues será necesario que se haga una evaluación de los riesgos y que se definan unas medidas preventivas. Y como imagen he puesto ese trabajador con un esqueleto, que digamos que bueno, habrá medidas preventivas que vengan también de la innovación y que mejoren, digamos, el ritmo de trabajo y los efectos del trabajo sobre las personas. Y me gustó la frase esa que aparece ahí abajo, que dice que la seguridad no sucede por accidente. Muchas gracias.